¿Cómo están? ¿Cómo está el ánimo para esta semana? Miércoles ya estamos a mitad de semana, así que igual ánimo por eso. Eh, Esta semana ha sido buena. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha tocado? ¿Cómo le ha tocado Bien. la vida? ¿Y usted, profe? Bien también. Como que a mitad de semana igual ya me siento cansada, eso sí. Como que me duele la espalda. No sé. Sí, como que justo este día dan ganas de que ya termine, ¿sí? Sí, que llegue el jueves, por favor, así una cosa. Pero ya queda. Igual uno como que está cansado y después ya dice, ya queda menos de esta semana. Eso lo motiva a continuar. Y esta hora, que son las 12:35, el último bloque, así que bacán. Vamos a hacerlo lo más rapidito posible y ameno. La última clase trabajamos. ¿Qué trabajamos? ¿Qué vimos? ¿Qué fue lo último y qué quedamos como en eso? ¿Qué fue como concepto lo que vimos en la última clase, al terminar la clase? ¿Me puede decir? Profe, ¿No? le quería hacer una consulta sobre la nota. La nota que está en el EduFacil. No, la última que revisó esa, la del... algo de la comisión del interés simple. Ay, no alcanzo a escucharle bien, Renato. Se lo escribo mejor, profe. Espera. Ya, eso, escríbamelo. Ahí entró Dustin. Hola, Dustin. Hola, Anaís, también recién ahí. Benjamín Escobar. Hola, chicos. Voy a compartir mi pantalla mientras tanto lo recibe. Ya, sobre la nota, me puso la mía. Ya, miren, a ver lo que les voy a indicar. Yo no he puesto notas últimamente. Lo que he hecho es revisar sus tareas, los que me han mandado sus tareas, ¿ya? Por el envío de tareas, ¿a qué le puse nota? Fue a todo lo que hicimos en marzo. Todo lo que hicimos en marzo cuando me enviaron tareas ya se me olvidó, de probabilidades, creo que era, y de estadística. Esas tareas que hicimos en la clase, yo Profe, le yo no puse le he nota. mandado nada. Un momento, espérate, Dustin. Espérese. Entonces les voy a aclarar la película al tiro, ya Se que quedó pegado. estoy pegada. Voy a dejar de compartir mejor y de ahí y voy a hablar. Sí, parece que está medio malo mi internet. Talento. Uy, ¿me escuchan? Sí, profe, yo lo escucho Sí, bien. profe, yo lo escucho bien. Ay, ¿por qué yo me veo lenta? O sea, cuando me miro quedo pegada. No sé. Miren, chiquillos, les cuento lo siguiente. Lo que es nota en sí, lo que está en EduFácil actualmente, que es una nota, es lo siguiente. Bueno, traje mi otra carpeta. Es las tareas que hicimos en marzo. En marzo hicimos un repaso de estadística, de datos y azar, de cálculo de probabilidades. Eso, hicimos tareas y por esa entrega de tareas yo les puse un 7. ¿Ya? Y después evaluamos con un test, ese que fue online, un formulario. Y que lo que hice, promedié ambos y se las puse. Esa es la nota que está en EduFácil actualmente. Si alguien tiene duda con respecto a la nota que tuvo en el test, me escribe por interno. Parece que se lo envié. Parece que les envié un correo con el detalle. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, en abril, cuando ya empezamos con la unidad 1 de porcentaje, yo solamente le he pedido entrega de tareas. Y esa entrega de tareas no es con nota, son puntitos, son décimas que yo voy a considerar al momento de evaluar. ¿Cuándo voy a evaluar? Voy a evaluar la segunda semana de mayo. Alondra me levantó la mano. ¿Quién levantó primero la mano? El Benjamín. El Alondra escondió la mano. No, No. sí, No. es que le iba a hablar. Ya, dígame. Es que, por ejemplo, yo la semana pasada no me conecté y no sabía si es que se enviaba algo la semana 7.
A ver, Entonces, para ponerme al día esta semana. Y si es que esta semana, ¿qué se manda? ya. Entonces lo veamos. Veámoslo entonces. Ya. Voy a ver, tengo aquí justo los planes de ustedes, de la semana anterior también, así que ahí se los voy a reforzar. Entonces, con respecto a la pregunta de Renato, cuando empezamos a trabajar con porcentajes, yo tengo aquí 1, 2, 3 puntitos. Tengo 3 puntitos, ¿eso qué significa? Que usted me entregó, me ha mandado las tareas que yo he pedido. Una pregunta, 2 preguntas, las que hayan sido. La Alondra me ha mandado 2. La tercera, el tercer puntito, ¿qué era el tercer puntito? Bueno, tengo puntitos. ¿Y esos puntitos que son? Son décimas, son puntitos que yo le voy a adicionar cuando hagan su formulario, su test. Porque yo sé que ahí siempre les falla algo. O no entendieron bien la pregunta, o se equivocaron con la alternativa. Ahora es distinto porque dentro de nuestro, bueno, no es distinto, no es tan distinto, pero dentro de la evaluación está la parte de los conocimientos, está la metacognición, que hay que justificar bastante. Por lo tanto, se van complementando más la autoevaluación. Entonces, yo tengo, por ejemplo, la participación que ustedes hicieron en el Jamboard el otro día, la semana pasada. Todo eso yo voy sumando su participación en la clase y la entrega de tareas que está en el plan de trabajo. ¿Ya? Voy a leer. Ya, la Londra dice que no se pudo conectar. Les voy a compartir entonces el plan de trabajo, porque Profe, dígame, Benjamín. Venga. por ejemplo, en el caso de que yo no mandara una tarea o si me fuera a mandar alguna tarea, ¿no influye en nada mi proceso? ¿No? No. ¿En qué va a influir? En que a lo mejor usted no ejercitó, no practicó. Ahora sí, cuando vaya a tener la prueba, hace esas actividades como estudio, como reforzamiento, les va a servir para que cuando tenga que responder su prueba O le sea, sí, vaya bien. obvio, pero si yo no Pero las no, no, mando y nada, no le va a bajar la nota. Si, ya, si espera. les manda, es como un puntito adicional. Si no las Ya, manda, es su nota nomás, la nota de la prueba. ¿Ya? ya, Así que gracias. no le va a perjudicar. Profe, ¿Tania? ¿y si no la he enviado, la tengo que enviar ahora? ¿O No, la dejo así nomás? ¿Así nomás? no, así nomás. Ah, ya, La pues. idea, la idea es enviarla semana a semana. Por ejemplo, lo de hoy día, lo que les pida que envíen, lo ideal es enviarlo de aquí al lunes. Y eso es lo que yo voy considerando. No, ya no voy a pedir cosas atrasadas porque no vale la pena. ¿Ya? No vale la pena. Entonces, lo único que podría ahora que estoy presentando, voy a ver el plan, los planes de programa de ustedes de cuarto medio. Tengo semana 1, semana 2, tengo... Ya, entonces, en la primera semana yo no pedí que me enviaran nada, por ejemplo, de abril. Los tengo aquí, yo los tengo agrupados por mi asignatura. Es distinto a lo que ustedes ven. En la primera semana no les pedí ninguna cosa. Después, la segunda semana, por ejemplo, del 12 al 19, le pedí que enviaran una tarea. Esa, la actividad 4 de la página 112 de la guitarra, esa, ¿ya? Y esa es una. La verdad es que los puntitos parece que son la asistencia, nada que ver. Entonces, aquí, para esa tarea, varios me la enviaron. ¿Esa qué semana era? Esa es la semana 6, del 12 al 19 de abril. Lo que hicimos en clase. Sí, lo que hicimos en clase. Ujú. Después, la semana 7, eso la semana pasada, hicimos una actividad del libro y tampoco les pedí tareas, fíjense. Lo que sí, había que trabajar en la casa, la página 114, actividad 3 y 4. La idea es que ustedes analizaran esas preguntas. ¿Ya? Y creo que sí les dejé como una tarea, como que la hicieran y la leyeran, que es solamente para que ustedes vayan practicando, ¿ya? Entonces, la semana anterior tampoco había que mandarla, pero sí realizar estas actividades de la clase o lo de la casa. Práctica. Y esta semana, la del 26 de abril, 3 de mayo, ¿por qué termina el 3 de mayo? Porque es el paso de entrega de si hay tarea, si hay trabajo o qué sé yo, es la fecha de entrega, por eso dice del 26 al 3 de mayo, que es lunes. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a trabajar con las páginas 114 y 15, que ya trabajamos la semana pasada.
y vamos a terminarlas de ver. ¿Y qué es lo que deben entregar? La actividad realizada en la casa. ¿Cuál es la actividad que deben realizar en casa? Es del cuaderno de actividades, no es del texto del estudiante. Y la idea es que hoy día en la clase la empecemos a hacer. Y si queda algo pendiente, lo terminan ustedes en la casa y me lo envían por correo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve esta entrega? Para tener algunas décimas adicionales, un puntito adicional para su prueba siguiente. Entonces, retomando, voy a ir al libro. ¿Cuál era el libro? Tengo 2 libros aquí. Entonces, a la fecha es una sola la tarea y me tienen que entregar una segunda tarea esta semana, por si acaso, ¿ya? Para los que anden más perdidos. Profe, ese es el libro que entregaron el año pasado, ¿cierto? Parece que es el mismo del año pasado, pero es que tienen que ver si es tomo 1, tomo 2 y ese tipo de cosas. Una que... ¿Quién está cantando? Qué Yo lindo. estaba cantando, era un concierto. Lo siento, profe. Muy bien, muy linda su voz. Este libro, les voy a compartir el link para aquellos que todavía no han podido o no lo tienen, para que puedan cargarlo o revisarlo en línea, como ustedes quieran. Aquí tienen acceso, con ese link que les mandé, tienen acceso al texto del estudiante, les pide el root, me parece. Y también tienen acceso al otro, al cuaderno de actividades. Así que en ese sentido les sirve para todas las asignaturas. ¿Qué página es, profe? Para ver si es el mismo libro. La página 113, 114. Profe, no entendí. ¿Hay alguna guía que hacer o una prueba que no se me fue el internet? Kevin, hola. No, soy yo el Farfán, que ¿Estamos juntos? estamos del mismo comp. Oye, avísele en el mismo compu. Farfán. Ya. ¿Qué hay que entregarnos esta semana? Lo que hagamos hoy día se entrega. Pero en particular se entrega la actividad 7, no, la actividad 1 de la página 7, pero del texto, del cuaderno de actividades, no del texto del estudiante. Y esta tarea que se entrega esta semana, vamos a empezar a hacerla hoy día. Si la terminamos hoy día, maravilloso, porque ustedes solo tendrían que enviarla. Si no la alcanzamos a terminar, ustedes la terminan y me la envían. ¿Hasta cuándo? Me la pueden enviar hasta el lunes 3 de mayo. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar la página 114 y 100. Dígame. Que mire, yo tengo estos 2 cuadernillos que me entregaron del colegio. Mire, voy a prender la cámara para que lo vea. Espérame. Mire, son esos así. Sí, ¿y qué dice arriba? ¿Dice tomo algún tomo? Uno dice tomo 2 y el otro tomo 1. Pero no sé cuál será. El tomo 2 es el de cuarto medio. En la página 8 del 2. Ya. Gracias, profe. El tomo 1 es con los contenidos de tercero medio. Entonces, cuarto medio siempre es tomo 2 en matemáticas. Diga. Entonces lo que se le manda sería la página 8. ¿Página 8 o página 7? O sea, no sé cuál página dijeron, ¿la 7? No, La 7. dijo actividad 1 de la página 7. Esta es. Ya. Miren, Solo esa. Ay, todavía no Pero estoy presente. comparta pantalla para ver porque yo no sé cuál libro tengo. Sí, espérenme, es que pensé que estaba compartiendo y no estaba nada compartiendo. Ya. ¿Qué hay que entregar esta semana de aquí al super lunes? No, al lunes hay que entregar esa del cuaderno de actividades. Página 7. Actividad 1 es toda la página. 1 A, B, C. Entonces, hoy día comenzaremos a trabajar con ella. Por el otro curso llegamos hasta la B, así que esperemos que con ustedes llegar hasta la C para terminarla. Y me la entreguen, ¿ya? Pero antes de ir con eso, necesito recordar lo que hicimos en la clase anterior. En la clase anterior nosotros trabajamos lo que era, le estoy presentando su texto escolar ahora, página 114, 113, 114. ¿Ya? Vimos esa situación de Camila, ¿se acuerdan?
Pero aparte de eso, nosotros vimos un concepto que era con respecto al presupuesto en general y en particular al presupuesto familiar o personal. Y frente a este presupuesto familiar habían unas funciones, 4 funciones que tenía este presupuesto. ¿Y qué hicieron ustedes en la clase anterior? Así como todos atiborrados, llenaron un Jamboard con la prioridad que ustedes le dieron, el orden de estas funciones, ¿ya? Entonces, se demoran en compartir, esperemos un poquito. ¿Se acuerdan que llenaron esto? Y alguien bonito ordenó todas los post-it, todas las notas adhesivas. Entonces, cada uno puso su priorización, o sea, su orden de importancia de acuerdo a estas funciones del presupuesto familiar. ¿Ya? Importante, ¿qué cosa? Destacar que cada uno a lo mejor tiene diferentes órdenes, aunque en algunos casos sí coinciden. Aquí los puse en grande para que puedan verlo. Entonces, por ejemplo, cada uno puso su orden, dije que trabajaran solo o en pareja, algunos lo hicieron así, Alani y Tamara, por ejemplo, Dustin, y cada uno puso su orden. ¿Ya? Conocer la situación económica, por ejemplo, controlar los gastos, gastar de forma inteligente y planificar el futuro. Todas esas funciones están en el texto del estudiante y sale como el detalle, qué significa. Entonces, esto es lo que hicieron ustedes, ¿ya? Varios pusieron que en su primer puntito, porque la idea era ordenarlo según la importancia que ustedes le den. Y muchos pusieron que el primero era conocer la situación económica, que igual es importante porque al conocer la situación económica, en el fondo estamos viendo nuestro ingreso, nuestro dinero, lo que podemos hacer con nuestro dinero. Entonces, si podemos o no hacer gastos. Por otro lado, conocer, ¿dónde están? Los pusieron controlar gastos. Controlar los gastos. ¿Alguien puso controlar los gastos? No, estoy inventando. Entonces, planificar el futuro, por ejemplo, Renato. Creo que vienen otros más que Oh, yo puse ese, el de los gastos primero, con el Benja. Tienes toda la razón. Gastar de forma inteligente. Nosotros. Muy bien. Entonces, gastar de forma inteligente. Ustedes ahí elaboran, ahí está dentro de esa planificación, ¿cierto? Nuestro presupuesto familiar para poder destinar adecuadamente nuestros gastos. Controlar los gastos, es decir, no nos pasamos de lo que hay que gastar. Y planificar el futuro es cuando uno dice, ya tengo planes, ¿cierto? Necesito ahorrar para hacer tal proyecto. Quiero hacer un cambio en la casa. Quiero salir de viaje. Quiero comprarme un supercomputador. No sé, un proyecto que uno tenga y dice, ya, me planifico para que de aquí a 5 meses más pueda lograr mi meta. Y eso es planificarse y poder después complementar con lo otro, gastar inteligentemente, conocer mi situación, hasta cuándo puedo gastar. Así que todos aquellos que participaron, muy bien, felicitaciones, tienen un puntito adicional eh, para su prueba de la segunda semana de mayo, no olvidarlo. La próxima semana, ya vimos esto. La próxima semana vamos a trabajar con lo que es liquidaciones de sueldo. Vamos a conocer qué es lo que dice, qué considerar. Ay, aquí no. Era lo que quería mostrarles. Esto era lo que le quería mostrar. ¿Me están viendo? Una de las tareas que les dejé, así como hagan esto ustedes por su cuenta, era responder con respecto a esta situación de Mario. ¿Ya? Esta era una tarea así como de práctica nada más. Entonces, de acuerdo a los gastos que tiene Mario y su meta, su proyecto, dice, Mario quiere comprar un automóvil y tiene un tal sueldo. Y para comprar automóvil debe pagar 80.000 pesos mensuales durante 2 años. Y resulta que tiene todos esos gastos. ¿Cuál era la tarea que yo quería que ustedes hicieran? Era que ordenaran, ¿cierto?, sus gastos, considerando un mes, 4 semanas, y trabajaran en esta página que dice enlace del Mineduc. Si ustedes ingresan a esa página, les pide un código.
que es el que aparece en esta actividad. Cada actividad tiene un código distinto. Y al ingresar este código nos lleva a esta página. ¿Y qué es lo que tenían que hacer ustedes? Esta es una calculadora del CERNAC. Entonces, la calculadora de presupuesto familiar, la idea es que ustedes tengan claridad de cuál debería ser el gasto máximo que se hace dependiendo de los ingresos que se tienen. Entonces, por ejemplo, aquí dice tramo de la renta líquida. Aquí salen distintos tramos, de 200 a 600. La carga financiera máxima se refiere a lo que yo debo gastar mensualmente. ¿Cuánto debo gastar de mi sueldo o de mi renta líquida? La renta líquida se refiere a mi ingreso. Líquido se refiere cuando es todo el dinero que yo voy a percibir, ¿ya? Ya se le hicieron los descuentos porque cuando nosotros trabajamos se nos hacen descuentos de la salud, se nos hacen descuentos de la AFP, impuestos, etcétera, que al final lo líquido es cuando ya se le hicieron todos los descuentos habidos y por haber. Entonces, ¿cuánto puedo gastar si gano entre 200 y 600 mil pesos? Yo solamente puedo gastar un 25% de mi sueldo, una cuarta parte. Y así, va aumentando el sueldo, puedo ir gastando más. Qué triste cuando se gana poco, ¿cierto? El asunto es la idea siguiente. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Colocar aquí los datos de Mario. El sueldo de Mario era 515, entonces ustedes iban a ir llenando ahí. No tenía más gastos y después no tenía más ingresos, perdón, y ahora tenían que anotar los egresos, es decir, los gastos que tiene Mario. Y aquí ustedes debían completar. Al completar, con todos los gastos, porque había que sumar algunas cosas, y había que considerar que el mes, por ejemplo, los gastos, si es que alguien lo quiere hacer después, dentro de los gastos dice, todos los ingresos que hacen en esa calculadora es mensual. Entonces, por ejemplo, dice acá, transporte de lunes a viernes. Él gasta 1.500 pesos diarios, por lo tanto hay que ver cuánto gasta mensualmente considerando ese gasto. Lo mismo con la comida. Dice que de lunes a viernes, diariamente, gasta 5.000. El sábado y el domingo, tanto. El arriendo, a eso es mensual. La vestimenta también la pone mensual. Recreación por semana. Entonces, ustedes todos estos datos los ingresan a esa página que les mencioné por mes. Entonces, ya, supongamos que aquí gastó, supongamos, no me acuerdo ya de los datos, 35.000 pesos, supongamos. Entonces, eso que va gastando en la calculadora automáticamente va haciendo la resta. Y al final le entrega como un resultado. Dice, carga financiera, la capacidad de ahorro que tiene, lo que le sobró en el fondo, relación renta-dividendo. Aquí está en verde porque realmente no pusimos ningún otro gasto más. ¿Qué significa el verde? Que el dinero destinado a sus obligaciones financieras está dentro de los parámetros recomendados por el CERNAC. Es decir, luz verde significa que está bien, está como no está gastando más de lo que el ingreso que tiene. Cuando está en amarillo es cuando está justo en el límite, ¿ya? La idea es no estar en el amarillo. Y el rojo definitivamente significa que se excedió en sus gastos, ¿ya? Dice, la relación dividendo, ¿cierto? Renta-dividendo máxima, es la máxima recomendada, o sea, se pasó demasiado en sus ingresos, en sus gastos con respecto a su ingreso. Y aquí va a aparecer justamente el porcentaje. Si está en estos rangos de aquí, ahí va a aparecer. Si está abajo, va a aparecer 0 y va a estar en verdecito. Ese era como el juego que debían hacer. ¿Para qué? Para que ustedes después respondieran las preguntas que seguían a continuación. Analiza los resultados, contrastarlos con las funciones del presupuesto que vimos recién, ¿cierto? De gastar inteligentemente, de planificar el futuro y todo eso. Y hace las preguntas. ¿Es conveniente la compra de un automóvil de acuerdo a ese presupuesto? ¿Qué gastos no se consideraron en este presupuesto? ¿Qué cosa quedó fuera y deberían haber considerado? ¿Qué modificaciones le harías o podría realizar Mario a sus hábitos de consumo, de acuerdo a los resultados que dice en la página del CERNAC y con lo que él gasta, definitivamente? La idea es que estas respuestas son personales y la idea es contrastarla con los reales, ¿ya?
Después dice trabaja en grupo, obviamente que nosotros no podemos trabajar en grupo a menos que hagan las tareas en conjunto, que no sería mala idea, es muy buena la idea. Dice, ¿qué semejanzas observa en los presupuestos ajustados? Bueno, ahí son otras preguntas. Esta actividad, más que nada, es para que ustedes vayan practicando, vayan haciendo cálculos. ¿Qué sirve para sumar, restar, sacar porcentaje inclusive? ¿Ya? Esa era una tarea para ustedes. No había que enviarla. Era una actividad personal. Ya algunos sí la hicieron, así que felicitaciones a aquellos que la hicieron. ¿Quién la hizo? No me mandaron nada, solamente quiero saber quién la terminó, quién la hizo esa tarea del CERNAC. Yo, profe. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo, el Maxi. Muy bien, Maxi. ¿Quién más lo hizo? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Quién más lo hizo? Entonces, esto es lo que sirve de práctica, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora, chiquillos? Vamos a trabajar en la tarea de hoy. Esta tarea es de porcentaje aplicado a una situación de presupuesto y planificación. Lo que vimos en la clase anterior lo vamos a llevar a la práctica con este problema. Y como les comenté, la próxima semana vamos a trabajar con sueldo, liquidaciones de sueldo, trabajadores dependientes, independientes y algunos conceptos en la parte laboral que es importante y muy interesante. Así que para que la próxima clase estén atentos. Y luego estaríamos listos para la prueba, ¿ya? Todo lo que trabajemos acá. Para su prueba necesitan calculadora, lápiz y cuaderno, y nada. Con eso están. Entonces, ¿ven la página? ¿Ven la proyección que tengo? Sí, profe, sí se ve. Ya. Esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué dice el problema? Dice, un local de comida gasta mensualmente lo siguiente, lo que está aquí en este cuadro. Mensual, gasta en agua, luz, arriendo del local, el salario del personal, seguros y otros. Y la primera pregunta, lo primero que pide, de acuerdo a este gasto, determinar el gasto anual de la empresa. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Como esto me lo tienen que entregar, van a escribirlo en su cuaderno, actividad, ¿cierto? 1, página tanto, página 7. No anoten el cuadrito porque se lo estoy mostrando yo. Lo único que me interesa es que pongan 1A y hagan los cálculos para llegar al gasto anual. Necesito que cada uno en silencio con su calculadora en mano haga este cálculo. Responda la letra A. Yo me voy a quedar en silencio y voy a dejarle la pantalla compartida todavía. Voy a ponerme en silencio. Les doy 2 minutos. Profe, ¿eso en qué se responde? ¿En el chat o en un archivo Word? En su cuaderno y usted me manda la foto cuando esté terminada completamente. No, no me manden archivos Word Ah, porque cuando me mandan archivos Word por lo general me mandan la respuesta y yo quiero desarrollos. Yo necesito ya. multipliqué, sumé, etcétera, todo en el cuaderno, ¿vale?
Kevin o Renato, no sé quién de los dos, pregunta, ¿qué tarea? ¿Todavía tiene esa duda? Me responde. Chiquillos, si ya hicieron el cálculo, escriban en el chat la respuesta solamente. Profe, ¿puede Porque buscar la el libro, por favor? por supuesto. Ahí está en el chat, profe. A Laura le dio una pequeña diferencia. Revise. Sí, lo que es 60.144.000. Muy bien. Entonces, revíselo Laura mientras tanto. Profe, a mí con el Kane me dio lo mismo que el Solís. 60.144.000 Pesos. pesos. Muy Sí, bien. Bien, eso mismo. muy bien. Eso es. Así que si alguien tuvo un error es por cálculo nada más. Ya recordar que nos pide anual y el cuadro aparece mensual. Vamos a la pregunta B. ¿Qué dice la pregunta B? Voy a achicar un poquito mi... ¿no? Oh, pero no se ve muy bien. Ya dice, B. Después voy a mostrar nuevamente el cuadro. Dice, si con el 45% del ingreso mensual de la empresa se pagan los salarios del personal, ¿cuál fue aproximadamente el ingreso mensual de la empresa? Repito la pregunta. Si con el 45% del ingreso mensual de la empresa se pagan los salarios, ¿cuánto fue el ingreso de la empresa? El ingreso véanlo como que ganancia, por decirlo así. Voy a poner ahí el cuadrito, ¿cierto? Ya, ¿qué significa esto? Piensen, ¿qué es lo que me están preguntando realmente? Tengo que sacar el 45% del total mensual, ¿verdad? No, no están diciendo, me están dando la información, que, por ejemplo, en la tablita dice que el gasto en pagar los salarios Ah, ahí sale aparece abajo, ahí, salario de ¿cierto? personal. Se supone que Claro, ese es el 45%. exactamente, ese es el 45%. Y la Ya. pregunta es, ¿cuál fue el ingreso mensual de la empresa? ¿Cuánto fue lo que le ingresó por concepto de dinero? Supongamos que le ingresó 100 millones, por decir algo. Y con el 45% de esos 100 millones pagó al salario. La pregunta es, ¿cuánto realmente tuvo de ingreso esta empresa? ¿Cuánto recibió como de ganancia, por decirlo así? No sé, no es ganancia básicamente, sino que por concepto de ingreso de dineros. ¿Entienden lo que hay que hacer?
Mejor dicho, ¿alguien no entiende lo que pregunta la B? Profe, yo entiendo la pregunta, pero no entiendo cómo lo podría resolver. Ah, ya. Yo voy a ir anotando acá en mi pizarra como los datos, ¿ya? Y de acuerdo a esos datos, después vamos a ver qué cálculos hay que hacer. El que ya lo entendió, trate de hacerlo para llegar a una respuesta y después las comparamos. Voy a poner en silencio porque afuera de mi casa me están metiendo ruido. Profe, está silenciada. Sí, me di cuenta. Perdón. Ya. Tania me dijo que no sabía cómo resolver el problema, pero que sí había entendido la pregunta. Quiero saber si alguien lo logró resolver o está en ese proceso. Yo pude. ¿Cuánto le dio Maximiliano? Me dio 8.333.333,33. Ya. Laura no está segura, pero llegó a un resultado, le dio eso mismo. ¿Alguien más hizo algún cálculo y llegó a un número? ¿No? En el fondo, este no es tan complejo. A veces cuesta entender Yo lo la estoy pregunta. haciendo. ¿Está haciéndolo ya? Vamos a esperar Sí. entonces. A veces Profe, cuesta entender la pregunta. ¿Tamara? ¿O no? sí, yo lo hice y me salió otra cosa, nada que ver. ¿Y cuánto le dio? Vamos a ver cómo lo plantea. Como 2 millones y algo, nada que ver. Ya. Sí, yo sé ahí lo que hizo. Que dependiendo del resultado, es como lo entendió, como entendieron el problema. Algo pasó similar en el otro curso, que al principio, como entendieron otra cosa, llegaron como a ese mismo resultado, como los 2 millones y algo. Profe, yo igual llegué a ese. ¿Al 2 millones? Sí. Ya. Entonces vamos a resolver cuál es la situación. Voy a dejar, ya copiaron los datos, así que voy a detener la compartir pantalla para que nos veamos más grandes y poder explicar a la Tania. ¿Alguien más no entendió cómo hacerlo y no hizo nada? Levante la manito así. ¿Alguien no hizo absolutamente nada? ¿Entendió qué hacer? Levante la manito. Necesito saber cuántos están complicados. Ya. Hay 3 que levantaron su manito. Los demás me imagino que estarán haciendo. Ya, entonces, no es tan complejo. Me gustaría saber, la Connie o la Tamara, ¿cuál fue su planteamiento?
porque muchos pueden haber hecho el mismo cálculo, haber hecho el mismo razonamiento. ¿Qué es lo que pensaron ustedes? ¿Qué es lo que hicieron para llegar a los 2 millones y algo? Primero tenemos que este 3.750.000 equivale al 45% de un monto. ¿Qué hicieron para llegar a los 2 millones? Yo, profe, multipliqué 45 por 5.012.000 y luego lo dividí por 100. Ando más perdida. Ya. Ya. Lo que tú hiciste fue, perdida en qué sentido, los 5 millones equivalen a los gastos que tiene la empresa. ¿Y qué hiciste con eso? Sacaste el 45%, que no es la pregunta que te está haciendo. Vuelvo a proyectar el problema del libro para que entiendan con el dato en sí, ¿ya? Entonces, tenemos este cuadro equivale a los gastos mensuales. Si ustedes sumaron todos los gastos mensuales, les dio 5 millones y algo, 5.012.000. Pero esos son los gastos que tiene la empresa. Y aparte de eso, la empresa recibe un monto de ingresos, recibe una cantidad de dinero de ingresos. Y con esa cantidad de ingresos, la empresa puede pagar el agua, puede pagar la luz, ¿cierto? Puede pagar todos estos gastos que aparecen en este cuadrito. ¿Y qué dice la pregunta B? Dice, si Profe. con el... Dígame. Ya saqué el resultado, se lo escribo por el chat. Por favor, escríbalo por el chat. Si alguien lo tiene listo, lo escribe. Entonces, estos son los gastos, no son los ingresos de la empresa. Dentro de los gastos está salarios del personal, es decir, la empresa gasta en pagarle a sus trabajadores 3.750.000 pesos, ¿ya? Y eso equivale a un 45% de lo que tiene de ingreso la empresa. Entonces, lo que les decía yo, supongamos que la empresa tiene un ingreso de, no sé, de 150 millones mensuales o cantidad. De esos 150 millones tiene que pagar el agua, la luz, el arriendo y además pagarle a sus trabajadores. Entonces, lo que nos está diciendo la pregunta B, la letra B, es que estos 3.750.000 equivalen al 45% de lo que recibe la empresa como ingreso. Y la pregunta es, ¿cuál fue aproximadamente el ingreso entonces de esta empresa? ¿Cuánto recibe de ingreso para que los 45% sea equivalente a los 3.750.000? Entonces, ¿cómo lo planteo? Primero entender el problema. Ahora, ¿cómo lo llevo a plantear en nuestro... Como es porcentaje, fácil, regla de 3. ¿Cómo lo hizo ahora? Como ya 3 millones. Laura, bien. Lo que pusieron Laura y Maximiliano en el chat y lo que lo mencionaron delante también, esa es la respuesta correcta. Ahora, ¿cómo llegamos a esa respuesta correcta? ¿Cómo planteo, Laura, Vicente o los que llegaron al resultado? ¿Cómo hago ese planteamiento? ¿Cómo sería mi regla de 3? Primero, Tania, ponga la opción. Yo sé que los 3.750.000 equivalen a mi 45%. Al 45% de ese ingreso. ¿Cuál es mi X? ¿Qué me están preguntando? O a lo mejor alguien lo quiere plantear de otra forma. 3 millones dividido en 45. Ya, Laura me explicó el procedimiento que hizo, ¿cierto? Y le puso 3 millones. No. Bueno, 3.750.000, ¿se entiende? Entonces, en el fondo, ahí Laura puso el procedimiento total. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar? Tania, Connie, hoy justo se nos fue la Connie. Los que no han entendido, Alanis, los que levantaron la manito. Ya, hago mi regla de 3. 3.750.000 equivalen a un 45% y me preguntan, ¿cuál es el ingreso de la empresa? No la conozco. Ese ingreso de la empresa equivale a un 100% a lo que recibe. De ese total de dinero que recibe,
la empresa paga a sus trabajadores, lo que equivale a ese 45%. Y aquí hago la regla de 3, porque decía Laura, lo que hizo Laura, más bien dicho. Regla de 3, ¿se acuerdan? Multiplicar cruzado. Entonces, X es igual a 3.750.000 por 100 dividido por 45. Si hacen eso, llegan al resultado. Los que llegaron al resultado a lo mejor lo pensaron, no lo plantearon así, pero hicieron el mismo procedimiento. Llegaron a esa conclusión. Ustedes pueden plantear esta regla de 3 de diferentes maneras. Esta es una. Estoy relacionando el dinero con el porcentaje. Dinero, porcentaje. El total del dinero no lo conozco, es mi X. Entonces, ¿qué hago ahora? Una vez que ya lo planteamos, multiplicamos cruzado y llegamos a la respuesta correcta. ¿Ya? Así se hace, Tania, y los demás que no entendían. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, profe, yo lo estaba haciendo igual que la Tamara. Había sacado como el gasto mensual y después lo había hecho al lado de la regla de 3. Sí, sí, a varios les pasó eso, que a veces sucede que no leen bien el problema o no leen bien la información que entrega el problema, por lo tanto ahí empiezan a confundirse. O más bien, más que a confundirse, a hacer cálculos erróneos, ¿ya? Entonces, una vez que terminen eso, escriben su respuesta en su cuaderno, ¿cierto? Y vamos a la letra C. Nos quedan 9 minutitos, así que además que terminamos. O sea, yo creo que sí alcanzamos. Dice, si se quisiera aumentar los sueldos del personal en 15%, ¿cuánto disminuiría la ganancia? Repito, si se quiere aumentar el sueldo al personal en un 15%, ¿cuánto va a disminuir la ganancia? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que pensar primero aquí cuando dice ganancia? ¿Qué hago? Yo, ¿cómo se llama? Descuento, veo cuánto es el 15% de los 3, de los 3.750.000. A ver, espérame. ¿Quién tiene otra cosa? Y después de eso se lo descuento al total de la ganancia. Ya, ya, ¿y cómo veo la ganancia? Porque ya sabemos cuánto es la... Ah, espérese. Aquí en la letra C voy a tener que comparar las ganancias que tienen con este sueldo, pagando este sueldo. Puedo Primero ver tiene, la ganancia descontándole los 5.012.000 a los 8.333.000, tanto. exacto. Entonces ahí va a tener la ganancia con este sueldo, con Ajá, este y pago de sueldo. después le descuento los 15% que se le agregarían a los sueldos, po. Entonces después hay que agregarle el 15% a los sueldos, no descontarle. O sea, sí, es que lo estoy explicando mal, pero yo me entiendo. Ah, ya. Entonces, teniendo claridad lo que hay que hacer es primero ver cuál es la ganancia con el sueldo actual que tienen el personal. Con este sueldo, ¿cuál es la ganancia que tiene la empresa? Y después le hacemos un aumento de sueldo, es decir, vamos a ver cuánto la empresa gasta en salarios, aumentando este monto en un 15%, y después vamos a ver cuánto es lo que tendría de ganancia con este aumento. ¿O cuál es la pérdida? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto disminuiría la ganancia? Entonces ahí comparan las dos ganancias, la que disminuyó, ¿cierto?, con la otra. Les dejo entonces, a ver, ¿necesitan el cuadrito para hacer el cálculo? No, pues ya tenemos el dato, ya tienen sus datos, así que les voy a dejar solamente la pregunta. Hagan sus cálculos, sean ordenados, vean las ganancias con los salarios actuales y luego calculen la ganancia con el aumento del sueldo. Háganlo, son las 13:24, 3 minutos para que ustedes hagan su propio planteamiento. Yo voy a poner en mi pizarra algo.
Profe, Sí, tengo una duda. Dice en cuánto disminuye la ganancia, tiene que ser en porcentaje, ¿cierto? en monto creo que es. ¿En monto? ¿En Y no, porcentaje? a ver, espérame. No, en monto. No dice en porcentaje. Profe, Ah, ya. creo que lo tengo listo. No sé si estará bien eso sí. Escríbalo en el chat. Ya. Tenemos tres respuestas distintas. Muy bien, eso me gusta, variedad. Y los que ya lo tienen, anoten en su chat. Nos quedan 3 minutitos, en un minuto más vemos. Sí, a mí me lo dio total Maxi. Es que lo hice como el cálculo completo y no cuánto disminuiría. Ya, pero anda cerca. Entonces, la Laura dice, ay, no sé, porque ya tiene muchos valores diferentes. Ya, lo primero que hay que hacer, y yo lo puse aquí en la pizarra mía, como lo que deberíamos ordenarnos nuestros cálculos. O me hacen esa pregunta. Ver la ganancia con el pago del... En realidad no es necesario, pero es para que uno compruebe lo que está haciendo. Entonces, primero, saber cuánto es la ganancia que tiene con el salario actual. Luego, en segundo punto, lo que podríamos hacer es calcular, ¿cierto?, el 15%, aumentar el valor del salario en un 15%. Me imagino que en este punto todos hicieron eso, calcularon el 15% de 3.750.000, ¿verdad? ¿Cuánto les dio al calcular este? ¿Cuánto sería el aumento en el pago de los salarios? ¿Alguien contestó por el chat? Ah, la Alondra. Ya. Si nosotros calculamos el 15% de los 3.750.000, ¿qué resultado les dio? Vean ahí su cuaderno. 562.500. Eso que se aumentó, porque hay que sumárselo al salario, ¿verdad? Eso que se aumentó, Sí. eso mismo es lo que disminuye. Sí, eso 562.500 es lo que disminuye a la ganancia total. Pero ya en el primer cálculo había Sumado. a los 8 millones le desconté todo y no di solamente un dato, sino que Claro. lo hice completo. Ya, acá tenemos como el proceso como largo, así como yo comparo una ganancia con la otra, etcétera. Pero en el fondo, si lo llevamos a la práctica, a lo práctico, si nosotros calculamos este aumento, esto que vamos a sumarle a los sueldos es lo que en el fondo no va a ingresarle o va a tener esa disminución en sus ingresos la empresa.
Entonces, no hay que hacer mayor cálculo y si uno se da muchas vueltas, igual debería llegar al mismo resultado. Si yo hago la comparación entre las ganancias de antes y las ganancias de después, en el fondo voy a llegar a que los 562.500, que fue el 15% que se le aumentó, en el fondo eso es lo que disminuye en ganar la empresa, porque ya lo está otorgando a sus trabajadores. ¿Ya? Eso es, a los que no llegaron, denle vuelta al asunto, básicamente era esto. Calcular eso, lo que se le aumentó en el sueldo es lo mismo que disminuyó en su ganancia. ¿Ya? Esto es como para comprobar, así como verifiquemos, ya, sumo, resto, comparo, y voy a llegar a la misma solución. Nos pasamos, chicos, nadie me dice nada. Eso, esto que hicimos hoy día, voy a dejar de grabar en este instante. Esto que hicimos hoy es lo que ustedes me deben enviar a